Hola, hola, sean todos muy bienvenidos a mi canal. La tía Chori les saluda con el gusto de siempre. Les ofrezco una gran disculpa porque no estuve aquí 2 jueves anteriores, pero tuve un grave problema de disfonía y sin voz, pues cómo hacía el video. Además de que pues no sé editar, entonces se me complicó demasiado. Pero el día de hoy vengo con la mejor de mis intenciones a compartirles un poquito. Quiero pedirles de favor, si no se han suscrito, que se suscriban, que si pueden me dejen un like también, y mejor todavía lo que vendría siendo la cereza del pastel es que si me quieren dejar comentarios aquí abajo para que podamos interactuar, eso sería fantástico porque así el algoritmo de YouTube empezaría a tomarme en serio. Deseo que todos tengan un año 2023 lleno de satisfacciones, milagros cumplidos y muchos sueños por querer cumplir. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, pues comenzaré platicándoles de los géneros teatrales, como habíamos quedado con anterioridad. Digamos que los dos principales géneros teatrales nacieron en Grecia en el siglo V antes de Cristo y son la comedia y la tragedia. La comedia fue creada por Aristófanes. No permitían en ella que participaran mujeres. Los hombres se disfrazaban de ellas e incluso hacían lo posible por ridiculizarlas y así presentaban sus espectáculos que ocupaban un lenguaje bastante vulgar y por lo general con unas graves y grandes connotaciones sexuales. Después encontramos que la tragedia fue escrita por Sófocles. A él es a quien se le considera como el padre de la tragedia, junto con Esquilo y Eurípides. Ellos también empezaron entre el siglo V y VI antes de Cristo a escribir sus composiciones. En aquella época lo hacían como a base de concurso de a ver quién era el que mejor lo hacía, pero en general siempre se ha considerado que Sófocles es quien es el padre de la tragedia, y esta se llevaba a cabo con un coro de 50 integrantes y todos lo que hacían es que sintetizaban los acontecimientos de la historia o comentarios de carácter moral, que era básicamente lo contrario a la comedia. Y después encontramos el drama, que es lo que está como más actualizado. No porque no haya otros géneros, pero lo que más se ocupa ahora es el drama. Y quien es el padre del drama se llama Tespis, que fue en el siglo VI antes de Cristo. Él vino a decir una poesía en los concursos que hacían, pero la poesía la dijo como si él estuviera interpretando un personaje y eso dejó maravillados a todos y por eso fue considerado el padre del drama y también el primer actor que tuvo el teatro. Y en este género, digamos, los textos dramáticos que podían ser representados por actores y se dividían en diálogos y actos mientras se narraba la historia de los personajes que contenían esos textos. Esto es básicamente lo que son los géneros teatrales. Me han escrito pidiéndome que procure yo ir como más al grano, porque lo que muchos quieren saber es cómo pueden ocupar una técnica teatral para perder el miedo a hablar ante muchas personas, o lo que es el miedo escénico. Entonces yo les voy a platicar.
Hay dos técnicas actorales que son las más usadas. Una que fue escrita por un ruso que se llama Konstantin Stanislavski. Y esta técnica nos invita a que hagamos nuestras representaciones de manera vivencial. Y por otro lado, tenemos a un francés que se llama Denis Diderot, que escribió La paradoja del comediante, y él nos habla de que los actores no debemos sentir, no debe ser vivencial, sino que tiene que ser 100% formal. Esto es, que tú creas tu personaje y lo actúas de acuerdo a como el director de escena te está diciendo que lo tienes que hacer y nada más. Vamos a entrar un poquito más a profundidad en esto. La técnica que yo siempre empleo y que creo que la mayoría de los actores empleamos es la que se llama la vivencial. Y esta se consigue siguiendo varios pasos. Konstantin Stanislavski nos recomienda en su técnica que, por ejemplo, primero, cuando vamos a leer una obra de teatro que vamos a representar, vamos a hacer una lectura orgánica. Tenemos que aprender a respetar los puntos, puntos y comas, puntos y aparte, y dar las entonaciones, aunque no nos estamos metiendo en el personaje. Cuando estamos estudiando, generalmente primero se lee la obra con todos los alumnos participando y ya después se van entregando los personajes. Ya cuando lo estás haciendo a manera profesional, entonces ya te llaman a ti y te dicen, oye, pues yo te quiero para tal personaje y te espero a tal hora en tal lugar. Y ya nos sentamos a hacer la lectura y ya cada quien sabe qué personaje le toca. Pero no es lo mismo que llegas y lees tu personaje y que cada uno, así consecutivamente va leyendo su personaje y después de eso se hace una mesa de diálogo con el director de escena. Entonces ya cada quien va dando sus puntos de vista sobre qué le parece su personaje. Y así se va creando como una subhistoria, que no nos vamos a salir del tema, que no nos vamos a ir cada quien por su lado, sino que ahí se empieza lo que se llama la creación del personaje. Y después de que ya entre todos los actores platicamos de qué va la obra y qué es lo que nos dio a entender nuestro personaje, si el director está de acuerdo con lo que nosotros sentimos en esa primera lectura, pues ya en base a eso es que empezamos a trabajar para lograr la creación del personaje. Y para lograr la creación del personaje necesitamos situarlo en tiempo y espacio. Tenemos que saber en qué época o en qué temporada se está desarrollando la obra para saber qué le podemos agregar a nuestro personaje. Y cuando cuando ya tenemos definido el tiempo, el espacio, la forma, entonces empezamos a checar lo que es la psicología del personaje. Es decir, nosotros vamos a crear una historia que hace que nuestro personaje en el momento de la obra sea como es. Si es bueno, si es malo, si está enfermo de alcoholismo, si está enfermo de drogadicción, si tiene cualquier problema, que sea cleptómano, que sea mitómano. Hay muchísimas situaciones que se pueden dar y que dependiendo de eso es como puede ir siendo un tanto más complejo el personaje. Cuando estamos creando la psicología del personaje, también decidimos en ese momento cómo va a actuar, cómo va a caminar,
cómo va a hablar, cómo va a pensar, cómo se va a sentar, cómo va a comer, cómo leería un libro. Tenemos que hacer un contexto completito como si fuera nuestra vida. Y entonces, según la técnica vivencial, empezamos a recurrir a situaciones que han ocurrido en nuestras vidas. Por decir algo, si te toca representar un personaje que está velando a su madre y tienes la bendición de tener a tu mamá viva, pues no puedes tener una vivencia de qué se siente cuando se muere una mamá. Entonces recurrimos a lo que es nuestra memoria de emociones. Es como si tenemos una cajita aquí en nuestra cabecita que podemos ir abriendo y vamos sacando diferentes sobrecitos que representan un tipo de situación que sea igual o muy parecido a lo que tenemos que hacer en el momento. Puede ser que recuerdes la muerte, no sé, de alguna tía, de alguna abuela, algún abuelo, tal vez de tu papá, de alguno de tus hermanos. Pueden ser muchas pérdidas que hayas tenido en tu vida y no precisamente la de tu mamá. Pero entonces cuando tú abres tu cajita y sacas el recuerdo, que es lo que viene siendo la memoria de emociones, de la pérdida del ser que más has querido hasta este momento, que no sea tu mamá, entonces tú tienes que hacer una introspección y ponerte a pensar, a ver, yo cómo me sentí ese día. Digamos que fue una tía la que se murió, a la que tú querías muchísimo. Entonces, tú te acuerdas cómo estabas ese día, con quién, en dónde, quién recibió la noticia, quién te la dio a ti, tú qué sentiste, qué pensaste que iba a pasar ahora. Y entonces, todo eso se convierte en tu memoria de emociones. Y como vas a representar un personaje que no es tu vida propia, pues entonces tú le pones a ese sobrecito que sacaste con esa memoria el título, La muerte de mi mamá, pero tú sabes que no es tu mamá, que fue tu tía. Pero en escena vas a estar llorando la muerte de tu mamá. Entonces, cuando tú vayas reviviendo todos esos sentimientos, todos esos recuerdos de esa persona a la que perdiste, los vas a traer a tu memoria, a tu presente. Y entonces, conforme vas ensayando, puedes irle agregando situaciones que te hayan hecho sentir muy triste en la vida por cualquier motivo, pero que te han hecho llorar. Y entonces ahí empiezas a crear la magia, porque te tienes que aprender de memoria tus textos. Todo lo que tu personaje va a decir en teatro siempre va a ser de memoria. Por eso dicen que los actores se miden cuando se paran en las tablas, que eso ya lo habíamos platicado porque se dice las tablas, porque generalmente cuando es un teatro convencional el piso suele ser de madera. Entonces, si tú estás representando la muerte de tu mamá y lo estás haciendo mediante la técnica vivencial, entonces tú tienes que sufrir de tal manera a la hora de representar ese tramo de tu actuación, tienes que tratar de hacerlo lo mejor posible, que tienes que sentir el mayor de los dolores, de las tristezas, pero al mismo tiempo tienes que recordar tus diálogos, porque si se murió tu tía Chuchita, no puedes decir, ay, tía Chuchita, cuéntate. No, porque estás representando a tu mamá, no a tu tía Chuchita. A la persona que estás velando es tu mamá, no tu tía Chuchita, o tu prima, o quien sea, de quien estés tomando la memoria de emociones. Entonces tienes que ir creando una mezcla fantástica que se empieza a dar, y en automático ahí viene tu cuarta pared, porque se te olvida que está el público, pero tú ya estás tan
conectado con lo que estás haciendo en el momento, estás realmente sufriendo por esa muerte, que no es una muerte, porque es una actriz o un actor que está ahí fingiendo que está muerto. Pero tus emociones no pueden ser fingidas. Ahí sí tienen que ser 100% reales. Y tienes que cuidar que al estar sollozando, si tienes que hablar, no hagas yo tanto y no te va a entender el público. Tienes que hablar de manera clara, conteniendo el llanto en el momento en el que tienes que hablar. Y cuando terminas tu diálogo, entonces sí, te vas a moco tendido. Pero eso ya es un trabajo que tú tienes que ir haciendo con la psicología de tu personaje y con ayuda de tu director de escena. Tenemos que ser muy dispuestos, tenemos que estar muy dispuestos a escuchar lo que el director nos está recomendando. Claro que si de repente tú sientes que hay algo que crees que lo puedes hacer distinto, pero igual bien, pues se vale que lo propongas. Pero generalmente, cuando tú te contratas para hacer una obra de teatro, es porque estás dispuesto a confiar en el director, que el productor ya de antemano sabe que es un buen director de escena y por eso se está arriesgando a poner a todos los actores en manos de esa persona. Nunca va a ser lo mismo hacer un teatro de comedia musical que un teatro de comedia, que lo que actualmente se entiende como teatro de comedia es en donde dicen muchos chistes de política, donde meten groserías y donde inventan sketches al vapor en el momento para generar la risa del público. Y si estás haciendo un programa de televisión en el que también te toca llorar, ahí tiene que ser mucho más medido. Sí puedes ocupar tu memoria de emociones, por supuesto, pero tienes que controlar mucho más los movimientos y los diálogos, porque para estar en un teatro tienes que hacer las cosas grandes, grandes y hablar fuerte, fuerte, para que los que están hasta en la fila de atrás alcancen a escuchar y a entender lo que tú estás diciendo, independientemente de que te puedan poner un micrófono o que haya un micrófono de medio ambiente. Tú tienes que estar consciente que si estás en el teatro, tus movimientos tienen que ser grandes, grandes. Y no sobreactuar, que eso es distinto. Pero siempre y cuando estás ocupando la técnica vivencial. Si nos vamos a la técnica formal, que es la del francés Denis Diderot, entonces él te dice, al final de la obra, el público tiene que estar exhausto y el actor de una pieza. El actor no tiene que sentir absolutamente nada. Hasta el día de hoy he de confesar que yo no he conocido un solo actor que trabaje con la técnica vivencial. Entonces no les puedo decir si sí es creíble o no es creíble que lloren o que se enojen o que se pongan nostálgicos o que se pongan románticos, porque nunca lo he hecho ni nunca lo he visto. Pero yo creo que más bien es que cuando uno ocupa su memoria de emociones, cuando aplica la técnica vivencial, pues te identificas con el público, se crea una simbiosis y todo el mundo queda súper triste en el momento, pero generalmente al final hay un final feliz y ya todos salimos exultantes, todos salimos felices, aunque los actores muy cansados, porque no es fácil seguir la tarea escénica, manejar la utilería, no perder tu luz, o sea, tienes que estar fijándote en muchas cosas, tienes que fijarte también que si hay otros actores en escena, no puedes darles chicharrón,
no es de que los mates, sino que en escena se dice que haz de cuenta que esta mano es un actor y este es otro. Y entonces siempre los actores tienen que estar así, o en 3/4, o de perfil, o de espaldas. Pero este actor nunca deberá de ponerse enfrente de este, porque le está dando chicharrón. A eso se le llama dar chicharrón. Entonces es importantísimo que estés pendiente con tu personaje de ponerte en las áreas de luz que el director de escena ya te marcó para que no pierdas tu luz y no te quedes a oscuras, porque si no el público ya no te va a ver. Pero al mismo tiempo tienes que cuidarte de no darle el chicharrón al de acá o al que está atrás de ti. Por eso tienes que estar listo en dónde te vas a parar todas las veces, porque no se pueden poner marcas, porque entonces sería puros taches en todo el piso del escenario y nadie sabría cuál es su tache. Entonces, mejor es, bueno, es que esto lo digo porque muchas veces cuando es, por decir algo, una persona que está cantando, le ponen un tachecito así con masking o con cinta canela o con lo que sea en el piso para que él vea en dónde se va a parar, y así ya el monitor donde va corriendo su letra le queda cerca y del otro lado se pone la chuleta, que es lo que le va diciendo qué canción sigue y así, ¿no? Entonces, los actores tenemos que tener mucho cuidado de respetar el espacio escénico, así se le llama. El espacio escénico para no darle chicharrón a los otros y no darnos chicharrón nosotros mismos saliéndonos de la luz. Pero al mismo tiempo tenemos que tener los diálogos girando, girando, girando para convertir la escena en un momento de vivencia. Y de verdad que es maravilloso, es increíble cómo cuando empieza la obra, pues sí alcanzas a ver hasta atrás, aunque el público está a oscuras, pero sí alcanzas a ver a las personas ahí, y entonces el nervio como que te empieza a atacar y como que la adrenalina empieza a aumentar, y entonces de repente hasta crees que se te van a olvidar los diálogos. Pero una vez que empiezas a hablar y tu compañero te empieza a pimponear y se dan el pie exacto y son capaces de llevar el ritmo, darte el pie, no es que estás y te dan un pie así, no, de ninguna manera. En los diálogos, cuando tú terminas tu texto, la última o las dos últimas palabras que dices son el pie para que el siguiente actor sepa que ya le toca hablar porque te va a contestar. Y igual sus dos últimas palabras van a ser tu pie o el pie del actor que tenga que entrar. Entonces tenemos que pimponear muy bien con los pies y no estar pensando en, ay, ¿qué tengo que decir? Y no se nos pueden estar olvidando los diálogos porque eso se nota indudablemente. Entonces, por eso tenemos que estudiar muy bien los diálogos, tenerlos de memoria, y entonces ya nos podemos aventar al ruedo. Porque ya con los diálogos, en el momento en que tú te metes en la historia y tus compañeros empiezan a contestar y se crea esta atmósfera, es cuando entonces tú puedes crear la cuarta pared, porque se te olvida que el público está ahí y se te olvida que tú no eres el personaje que estás representando, sino que tú te conviertes en ese personaje. Por decir algo, en una obra de teatro que yo hice de Los Prodigiosos, que ya en algún momento les platiqué, yo era una mujer de 20 y poquitos años, no venía a contar, ¿cómo se llaman estas intimidades? Pero sin ninguna experiencia sexual, amorosa, afectiva, erótico-afectiva que yo hubiera deseado. Sin novio en ese momento, porque no podía yo tener novio y trabajar y estudiar y todo, y no me daba tiempo, porque yo nunca he bebido y a mí me tocaba representar, y además una señora muy mentirosa, la madre Azura, y yo no suelo decir mentiras,
porque cuando las digo solita, ¡pum!, me aviento de cabeza. Entonces, yo tenía que representar a una mujer que era una ninfómana, que era una alcohólica, que era mentirosa por oficio, beneficio y decisión. Y además me hacía pasar por maga y bruja para parecerle cosas a la gente del pueblo para que me quisieran mucho. Era lo único que yo quería, que me quisieran mucho. Pero entonces, con uno de los chicos que trabajaba conmigo, que se llamaba Manuel, era muy guapo, en la verdad, o sea, en la realidad era un muchacho muy, muy guapo. Y a mí me encantaba. Y yo me tenía que dar de besos con él. Y cuando la maestra nos estaba dirigiendo, decía, ni modo, Gaby, usted nos va a tener que aguantar, ¿eh? Aguante vara. Y usted, Jorgito, agárrele de veras las nachas a la Gaby. Entonces, en los ensayos nos moríamos de la risa, y por más que la maestra Elga Consuelo nos decía, por favor, concéntrense, muchachos. Ya estamos a muy pocos días, pocas semanas del estreno. Y pues nos moríamos de la risa si el otro me agarraba las lolas o las pompas. Pero así tenía que ser. Sin embargo, y además ahí sí yo era, dejando que Jorge me abrazara y me besara, pero además lo curioso de esto es que era lampiño y tenía que tener unos bigotitos aquí como de indígena, y era lo más divertido, porque en nuestra clase de caracterización y atrezo nos enseñaron cómo poner un bigote, cómo poner una barba y qué tan tupido tenía que ser dependiendo del personaje y todo. Y entonces el Jorgito se ponía sus bigotes y se pintaba otros. A la hora que nos quitábamos de darnos el beso, la que tenía los bigotes puestos era yo. Y entonces rápido él con su dedo me hacía así lo más que se podía antes de que yo volteara hacia el público. Pero a la hora de que nos estábamos fajoteando, yo no era yo y él no era él. Yo era la Madre Azura y él era Manuel. Así se llamaba ese trabajador que yo tenía. Que por cierto, quiero ofrecer una disculpa porque la vez anterior, empleando las palabras textuales de la obra, ahí decía el maestro Hugo Argüelles que Manuel era un criado. Como hoy ha cambiado mucho la manera de expresarnos, por eso digo que era mi trabajador, porque yo la vez pasada dije que tenía un criado que era muy guapo y otro que era sordomudo. Pero bueno, hoy por hoy les explico que no son así, aunque el texto así lo identifique, sino que era mi trabajador guapo y mi trabajador sordomudo. Entonces, a lo que voy es que cuando tú logras crear tu personaje de verdad, te olvidas por completo de que hay público, de que es una mentira, de que se te puede olvidar algo, porque el personaje, los textos solitos van bajando. Así se dice, cuando uno lee por primera vez, pues es la primera lectura. Cuando empiezas a memorizar, entonces hay alguien que generalmente te ayuda. A mí me ayudaba mi mamita hermosa, que en paz descanse. Entonces ella me iba leyendo y luego yo me trababa y ella ya me daba el pie otra vez, me decía qué tenía yo que decir y ya ahí me seguía. Pero ya cuando empiezas a ensayar la obra con vestuario, que ya todo el mundo se la sabe, no puedes salir con tu batea de babas y decir, hay cosas que todavía no me lo sé. Tienes que llegar muy aprendido. Y precisamente hablando de estas cosas, algo que los actores tenemos que tener por default es puntualidad y disciplina. Cuando uno va a presentar una obra de teatro, si uno mismo se caracteriza o se maquilla, pues llegas 3 horas antes por lo que te pueda salir mal. Si hay gente que te lo va a hacer, entonces ya te dicen a tal hora tienes que estar y a esa hora tienes que estar.
pero yo aunque me digan a las 4, prefiero llegar a las 2, porque yo no sé si el tránsito, si el choque, si la lluvia, si la marcha, si lo que pueda hacer me atrase y entonces yo le pongo en la torre a todos. Entonces, generalmente 2 horas antes de la hora de la cita hay que estar en el teatro. Y antes de llegar tienes que revisar en tu maleta que lleves absolutamente todos tus cambios cuando vas en teatros itinerantes. Cuando trabajas en un solo teatro y que ya es un montaje profesional, bueno, pues ya hay personas ahí que se encargan del vestuario, de la escenografía, de la utilería y bla, bla, bla. Pero yo cuando voy a ocupar utilería, sea un teatro profesional o aún cuando estaba estudiando, yo siempre checaba mi utilería para evitar que me pudiera llevar un susto. Que por cierto, en esa obra de Los Prodigiosos, mi mamá me hacía mis vestuarios. Y era muy divertido porque, como ya les platiqué, le sacaba huevos de las orejas a Doña Rosa y eran huevos de unicel, obviamente. Entonces mi mamá, que me hacía mis trajes de aquella época, perdón, en la parte de aquí del vestido, hagan de cuenta un vestido como tipo maléfica, y aquí abajo tenía unas manguitas pegaditas y aquí encima una manga ranglas moradas y que volaba, ¿no? Que era como así hasta por acá. Entonces lo que yo hacía era que con alfileres me prendía los huevos de unicel en la parte de adentro del vestido, porque si los metía en la manga me iba a costar trabajo sacarlos. Entonces con mucho cuidado, por eso hay que llegar con tiempo, me pone aquí. Y una vez salgo yo y que no estaban mis huevos en mi mesa donde tenía mis cartas y mis flores que aparecía y todo eso. Y ahí me tenían a mí como loca. ¿Dónde están mis huevos? ¿Quién me agarró los huevos? No sean mala onda, ¿dónde están mis huevos? Y se habían caído. Pero como había un mantel largote así pesado, no sé si fue casualidad o alguien los metió y estaban atorados ahí en la orilla del mantel. Total que ya, perdón, les recuerdo que vengo recuperándome. Total que ya, por fin los encontramos, ya me los pegué y qué tranquilidad, ya salí muy a gusto a escena. Pero es muy importante que siempre vayamos nosotros teniendo el control de todo, aunque podamos parecer exagerados. Claro que sí, si tenemos personas que se encargan de eso, pues tampoco les vamos a estar faltando al respeto o presionándolos, ¿no? Nada más echamos una checadita antes de y ya queda súper bien. Bueno, entonces, para lo que podríamos emplear la técnica vivencial de Konstantin Stanislavski a la hora de hacer una presentación, que fue lo que me pidieron que fuera yo como más al punto de esto, es, si tú tienes un pánico escénico, si te da mucha vergüenza porque tienes los ojos chuecos como yo, o la nariz chueca, o la boca chueca como yo, o los dientes chuecos como yo, o porque te sientes muy flaco, o porque te sientes muy gordo, o porque te sientes muy moreno, o porque te sientes muy güero. Muchas veces buscamos el más insignificante de los detallitos para hacerlo enorme y entonces crearnos una fobia. Y si eso es lo que te está pasando, pero estás estudiando o estás trabajando y forzosamente necesitas hacer presentaciones, entonces lo que yo te puedo recomendar es, ahí sí, si vas a hacer una presentación de escuela o de trabajo, ahí sí podrías ocupar la técnica del francés de Denis Diderot, que es la técnica formal, que es te aprendes perfectamente tu diálogo, llegas, te creas tu cuarta pared, es decir, te olvidas que está el público enfrente, pones tu pizarrón o ahora que está tan de moda ya las pantallas y que le vas cambiando y todo,
y te imaginas que estás hablando a una pared o que apenas estás ensayando lo que vas a presentar, y ahí puedes irte ayudando a que vaya fluyendo lo que te aprendiste. Pero para empezar, ese es el primer detalle que tienes que tener en cuenta. Es necesario que estudies, te prepares y conozcas completamente el tema que vas a presentar para que no tengas tropiezos. Te puedes llevar tu acordeón, como yo lo hice aquí ahorita, que de por sí mi memoria ya está de señora de tercera edad, ¿verdad? Y hace tanto tiempo que no empezaba yo de esto, desde la pandemia no he dado clases, que necesitaba yo como ponerme aquí, quise decirlo todo de memoria y pues no me fue tan fácil, pero es muy fácil leerlo, nadie dijo que no podemos leer. Entonces te puedes llevar tu acordeón en una tablet o en tu teléfono o en un papelito. Muchas veces es más fácil recordar las cosas si las escribimos de manera manuscrita. Entonces, estudias bien tu tema, le buscas las ilustraciones que mejor puedas ocupar o que mejor describan el contexto. Si tienes que hacer, ¿cómo se llaman estas? Encuestas, no, equivalencias o presentar porcentajes de algo que es más alto que otra cosa, pues te buscas una buena aplicación para que presentes tus gráficas, así se llaman, gráficas. Y entonces, mientras mejor prepares tu tema, tú te puedes sentir mucho más tranquilo para presentarlo. Tienes que tratar de ser lo más natural posible. Muy importante, tienes que ser amable. Si no te sientes como con la facilidad para decir algún chascarrillo y cosas así que rompan el hielo, porque muchas veces a la hora de estar haciendo la presentación, la gente como que se empieza a distraer, como que se empiezan a bajar de nivel, como que... Entonces muchas veces si metes algún chascarrillo chiquito, elegante, no una guarrada, pues entonces con eso puedes romper el hielo y la gente se vuelve a interesar. Pero si tú no te sientes con esa capacidad, aunque estés hablando del tema que estés hablando, siempre se puede hacer un poquito de romper el ritmo para atraer más la atención de las personas. Entonces, si no te sientes con esa capacidad para decir algún chascarrillo, bueno, pues puedes pedir a ver si alguien me quiere decir si quieren que pare un poco, si se quieren parar por agua, díganme y tenemos 5 minutos de descanso para que tomen agua o vayan al baño y puedan seguirme prestando atención. Que esto más bien sería ya en una presentación profesional, en un trabajo o algo así, aunque ya ves que ahora ya las juntas se hacen pues en las salas de juntas y ya todo es como mucho más amigable. Pero si el caso de tu empleo no es así, pues bueno, puedes hacer un impasse. Pides que por favor se refresquen, lo que sea, para poder continuar con tu explicación. Y si te sientes ya como muy seguro del tema, que es lo que debería de ser desde el principio, entonces con toda tranquilidad te puedes decir, ¿quién quiere hacer preguntas? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien quiere agregar algo? Y como tú estás segurísimo de que el tema lo dominas y lo presentaste lo mejor posible, pues no tienes que tener nervios de que alguien te vaya a preguntar algo. Y si de plano te pisan el callo y justo lo único que no previste es de lo que te preguntan, pues en el momento de decir, con mucho gusto, si me das unos minutos, ahorita te lo respondo. Y entonces tú terminas con tu presentación y le dices, Juelento, ¿me regalas por favor 2 minutos? Ahorita te contesto. Te volteas y pues con San Google, manito, a buscarle y a sacar la respuesta y a entregarla. O sea, todo en esta vida tiene remedio, menos la muerte.
Así decía mi mamita. Y pues yo creo que para este tema, hasta el momento, ya vamos más parejitos. Entonces, como no los quiero fastidiar, no los quiero aburrir, quiero hacerles la recomendación de siempre. Si crees que para mañana puede ser mejor de lo que hoy fuiste, no lo dudes, ponlo en práctica. Si puedes ayudar a alguien, no lo dudes, hazlo. Acuérdate que por ahí dicen los que saben que recibes mucho más cuando das que cuando te regalan. Entonces, si hoy empezamos a tratar de formar esa cadenita de favores y de ayudar a las personas que tenemos cerca, o mejor aún, a unas que ni conocemos y que están lejos, que se forme una cuadrilla y que junten comida en latas, que no, obviamente que no esté echada a perder, y que puedan ir a visitar lugares, comunidades de personas que no tienen ni qué comer, y si les pueden conseguir unas laminitas para que le pongan techo donde viven, porque con estos fríos que han estado haciendo, pues yo creo que las personas no se lo están pasando nada bien, y peor tantito será ahora que vengan los calores. Entonces, si podemos ir construyendo un poquitito cada día, cuando menos lo pensemos, ya vamos a tener una construcción del tamaño del Empire State, aunque sea a lo ancho. Por favor, cuídense mucho. Espero que Dios los bendiga, que Dios nos bendiga a todos. Y si quieren que les platique en específico de algo, como el otro día Citlali Hernández me lo comentó, discúlpame que no lo había hecho, pero ya viste todos los retrasos que tuvimos, pero para el próximo jueves les voy a platicar un poco de lo que es el teatro circular y espero que me hagan llegar sus peticiones al mismo correo de la vez pasada, gabilumonge con G y Gaby con Y, @gmail.com, y deseo que Dios nos bendiga a todos. Gracias por estar aquí. Adiós.